¿Estás bien? Sí. Gracias, Sara. ¿A dónde vas con tantas chácharas? ¿Cuáles chácharas? Más respeto por mis herramientas matemáticas. Bueno, lo bueno es que no les pasó nada y a ti tampoco. Traía todas estas cosas como una sorpresa. Pero mi mal paso lo arruinó. Te vengo a invitar a formar parte de... Ay, no. Nada de cosas multinivel, por favor. ¿Qué pasó? Quiero que te unas a mi club Amigos de la Geometría. ¿Geometría? ¿No te conocí esos gustos? Es una de mis áreas favoritas en las matemáticas. Además de ser divertida, pues tiene 1001 aplicaciones. Pero vamos con un verdadero experto para que nos ayude a definirla y conocer más de su historia. Hoy tenemos como invitado al maestro en ingeniería Yukihiro Minami de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal? Buena tarde. Buenas tardes. Gracias. ¿Podría platicarnos cuál es la definición de geometría? Bueno, básicamente se puede considerar como la ciencia que estudia las formas y las medidas. Algo tan sencillo como saber de qué área es el terreno de mi casa o qué capacidad tiene un tinaco. ¿Cuáles son los postulados de la geometría euclidiana? Bueno, los que estableció Euclides son 5 postulados, ¿no? Los cuales desde otro punto de vista también formalmente se les llama axiomas. Actualmente ya no se consideran nada más los 5 postulados de Euclides, sino se consideran muchos más axiomas. Un axioma resulta que es una proposición que se acepta sin demostración porque no se puede demostrar. Entonces justamente esa situación es la que hace pues una cuestión interesante desde un punto de vista científico. Entonces el postulado más conocido e importante de Euclides es el que se le denomina el de las paralelas, que afirma que si yo tengo una recta y tengo un punto, por ese punto nada más puedo hacer pasar una sola paralela. Entonces este se considera el más importante de los postulados de Euclides. ¿Y cuál fue el momento histórico en el que se empezó a utilizar la geometría de Euclides? Bueno, previa a Euclides se usaba ya la geometría, pues de hecho los babilonios, los egipcios lo usaban mucho, ¿sí? Y Euclides lo que hizo fue integrar todos los conocimientos que existían hasta esa época y le dio una formalidad. ¿Y cuál es la relación entre la geometría descriptiva y la euclidiana? Desde un punto de vista así más sencillo, podemos considerar que todas las geometrías convencionales son euclidianas. Entonces, dentro de las geometrías, si yo quiero hacer un estudio por medio de álgebra, por medio de cálculo, entonces estaríamos hablando de la geometría analítica. Si yo este estudio lo hago por medio de proposiciones, de lógica, entonces estaríamos hablando de la geometría axiomática, también es euclidiana. Y si resuelvo los problemas geométricos por medio de dibujos, trazos, entonces estamos en el campo de la geometría descriptiva. Pero básicamente son euclidianas todas ellas. ¿Y actualmente cómo es que se aplica la geometría plana? Tienen muchísimas aplicaciones, aquellas que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos es amplísimamente usada la geometría. Si los diseñadores gráficos en sus logotipos, por ejemplo, pues están aplicando básicamente geometría. Entonces tiene aplicaciones en todos lados. ¿Y en qué casos actualmente ya no se aplica la geometría euclidiana? Bueno, existen otros tipos de geometrías que son teóricas y pues son bastante abstractas, ¿no? Los jóvenes le dirían bastante fumadas, ¿no? Porque son difíciles de entender. Dentro de ellas pues, está las geometrías riemannianas, se les llama, que no son atribuibles, bueno, no es que no se atribuyan, sino que así se les denomina, que no son del ámbito de Riemann, ¿sí? Sí. Y que tiene que ver con cuestiones así muy complicadas, de cuestiones de curvatura. Entonces, este tipo de geometría se usa, por ejemplo, en el estudio de la física relativista, ¿no? O sea, lo que desarrolló Einstein está ligado con las geometrías no riemannianas. Y además de las geometrías que nos ha mencionado, ¿qué otras existen y para qué se utilizan? Parece ser que existen 2 grandes grupos, las riemannianas y las no riemannianas. Dentro de las riemannianas está la euclidiana y las otras 2 geometrías que contradicen el quinto postulado de Euclides, que se les denomina hiperbólica y elíptica. Y ya para terminar esta entrevista, ¿sabe utilizar la regla de cálculo?
Bueno, de hecho, en la Facultad de Ingeniería yo fui uno de los que más promovió el estudio de la regla de cálculo, porque pienso que el uso de la regla de cálculo ayuda mucho al desarrollo de la mente matemática. O sea, resulta que, bueno, yo le digo que los chavos le dirían en la antigüedad, ¿verdad? Hace 50 años, pues los ingenieros y los científicos lo usaban, ¿no?, ampliamente para hacer cálculos rápidos, ¿no? Que tuvieran que ver con multiplicaciones, divisiones, logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas, en fin. Entonces es muy interesante su estudio, ¿no? Y pues yo pues sugeriría ampliamente que lo vieran los alumnos. Que se siguiera utilizando para trabajar. Sí, no tanto para los cálculos, pero sí para mejorar sus conceptos matemáticos. Perfecto. Pues muchas gracias por esta entrevista, doctor. Muchas gracias a usted. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. ¿Geometría euclidiana? No dejes que te espante la palabrita. La geometría euclidiana o plana es la que se atribuye a Euclides, un matemático griego que vivió hace como 1000 años en la Alejandría, Egipto, y que sabemos muy poco, ¿eh? O sea, él inventó la geometría. Sí, al menos una de ellas. ¿Una de ellas? O sea, ¿hay más de una geometría? Elemental, compañera. Hay más de una geometría y cada una de ellas sirve para algo diferente. Veamos. Euclides publicó sus conocimientos de geometría en su obra Elementos, considerada el texto matemático más famoso y leído de la historia. ¡Wow! ¿Tanto así? Sí, se trata de un texto introductorio no solo a la geometría, sino a la matemática elemental, ¿eh? Pues también incluye capítulos sobre la aritmética y el álgebra. Para que te des una idea, su impacto fue tal que, basándose en sus descripciones, Ptolomeo propone en el siglo II su teoría del funcionamiento del universo. Ah. Sí, la que daría lugar al modelo geocéntrico que se mantendría por más de 1000 años, ¿eh? ¿Cómo olvidarlo? Es el que le dio tantos dolores de cabeza a Copérnico y Galileo, ¿no? Elemental, compañera, ese mero. La geometría de Euclides estaba tan bien estructurada que permaneció sin modificaciones hasta el siglo XIX, cuando algunos matemáticos creativos le metieron mano. Pero, o sea que estaba mal y la tuvieron que arreglar. No, no es que estuviera mal, solo que es aplicable únicamente en algunas situaciones, mientras que en otras deja de ser funcional. Si hubiera algo que considerar como un error de la geometría euclidiana, sería la forma tan cerrada de sus postulados, que no deja cabida a cuerpos geométricos como el deseo. Igualmente aplicables y muy importantes, ¿eh? La cerrazón nunca lleva nada bueno. Cierto, pero con todo y sus limitaciones, la geometría euclidiana ha sido muy útil para varias disciplinas científicas como la física, la química e incluso la biología, como nos cuenta nuestra siguiente invitada. Hola, estamos con el doctor Pablo Rudomín, quien es biólogo, fisiólogo y neurocientífico, miembro del Colegio Nacional. Mi primera pregunta es, ¿qué papel cree usted que juega la geometría en la naturaleza? Si vemos las formas que existen en la naturaleza, tienen muchas formas, ¿verdad? Veamos los caracoles que tienen formas muy bonitas. Veamos, por ejemplo, un copo de nieve, si lo vemos al microscopio. Son estructuras geométricas muy bellas. Inclusive si vemos lo que se llama estructuras fractales, cuando vemos una hoja y vamos creciéndolas, se van repitiendo en el espacio. Entonces realmente las formas, la geometría en la naturaleza pues, fueron la inspiración para muchos filósofos de la época griega. Acuérdense de Pitágoras, que hacía medidas, etc. También tenemos la geometría en la estructura atómica, cómo se acomodan los átomos. Por ejemplo, se sabe con las estructuras del carbón que dependiendo de cómo se acomodan, son las propiedades del carbón. Ya ve que eso está muy de moda ahora con el grafeno y todo eso. Entonces, la geometría es parte de la naturaleza. Muy bien. ¿Cómo considera usted o cómo es la visión de los animales? ¿Plana y o tridimensional? Obviamente, nosotros no podemos ver con los animales, pero hay estudios fisiológicos de la retina que muestran, por ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de bastones y cada uno de ellos que son pequeñas células sensibles a cierta longitud de onda, de tal manera que son activadas, por ejemplo, en nuestro caso, que son 3, rojo, azul y verde.
Y entonces la combinación, por eso es que los colores básicos de la televisión son esos, ya cuando se combinan le dan amarillos, etc. Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, los gatos nada más tienen dos. Entonces ellos ven en tonos verdosos, sobre todo azul y amarillos. O por ejemplo las aves, es toda una diferencia, tienen una visión preciosa, muy clara, y tienen cuatro, ven cuatro. ¿Verdad? Aparte de eso, una resolución tremenda, ellas ven mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Y luego tenemos, por ejemplo, aquí tengo una lista, tenemos, también pueden ver algunas de las aves, la luz ultravioleta y la luz polarizada, entonces pueden orientar cuando van volando de una u otra manera. En cambio, por ejemplo, las ratas nada más tienen dos, tienen una visión dicrónica y son muy torpes, entonces guían más por el olfato y el tacto. Y tenemos, por ejemplo, los peces son capaces de ver en la oscuridad, ¿verdad? Y pueden percibir la luz ultravioleta, captar detalles a gran distancia. Y ya no pensemos en las serpientes, por ejemplo, las serpientes ven muy mal, pero tienen detectores de infrarrojo. Entonces igual que los mosquitos, pueden detectar donde hay un cuerpo más caliente y ahí ven. Ahora, yo tengo una tesis, lo que nosotros vemos, y está ligado con lo que me dijeron antes, la geometría. Nosotros vemos en varios colores y vemos líneas. Ahora, imagínense que nacemos con lentes que solo podemos ver infrarrojo. Entonces el concepto de línea, usted tiene un cuerpo, si el cuerpo estuviera a la misma temperatura que el medio ambiente, no lo distinguimos. Entonces el concepto de línea sería distinto, veíamos gradientes, ¿verdad? Y ya han visto ustedes fotografías de cuerpos que se mueven en infrarrojo, cómo dejan una estela de temperatura. Entonces el concepto de tiempo y espacio sería diferente. A lo que voy es que nuestra filosofía depende de lo que hemos construido de nuestros propios órganos de los sentidos. ¿Qué ventajas cree usted que tiene la visión tridimensional? Es parte de las conferencias que doy en el Colegio Nacional, ¿verdad? En general, nosotros vemos en dos dimensiones. La tercera dimensión es una construcción de nuestro cerebro. Imagínense a nuestros antepasados brincando de árbol en árbol. Los que veían en dos dimensiones, ¿a qué ramas se agarraban? No podían agarrarse. Entonces, por accidente, por lo que usted quiera, algunos desarrollaron esta capacidad de apreciar profundidad. De hecho, el que tengamos dos ojos nos permite justamente apreciar la profundidad. Entonces, obviamente, los que apreciaban profundidad sabían a qué rama agarrarse y, por lo tanto, sobrevivían, se escaparían del tigre que los estuviera persiguiendo, lo que sea. Y si esos cambios eran hereditarios, o sea, pues iba desarrollando una tendencia evolutiva hacia esta, digamos, nosotros que vemos en tercera dimensión. Pero es una construcción de nuestro sistema nervioso. Bueno, y por último, nos han dicho por ahí que usted es un fanático de las reglas de cálculo. ¿Nos podría explicar a todos los chavos de bachillerato de Aprende en Casa, jóvenes en TV, qué es una regla de cálculo y cómo se opera? Les pregunté si alguna vez han visto alguna regla de cálculo. Aquí les voy a mostrar una. Esta la tengo ya 60 años, era cuando era yo estudiante de preparatoria, ¿verdad? Entonces, se pueden preguntar, bueno, ¿cómo funcionaba esto? Entonces, la base de las reglas de cálculo son logaritmos. O sea, para los que no saben lo que es un logaritmo, si por ejemplo tenemos 2 al cuadrado, el exponente 2 ¿ya? Es el que nos da la idea de la potencia a la que hay que elevar las cantidades estas. Entonces, lo que hacen aquí estas reglas de cálculo son sumar logaritmos. Y entonces, de tal manera que si ponemos aquí un valor y luego se junta con el otro, podemos leer la multiplicación o la división. Entonces, estas reglas sirven para multiplicar y dividir. ¿Ya? Y había por ahí me decía que a lo mejor la primera nave espacial que hicieron todavía usaron reglas de cálculo, pero no son nada más estas. Había reglas como esta, circulares, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Están sumando logaritmos, ¿no? Si tienen curiosidad, pues algún día, yo creo que en internet pueden encontrar cómo funciona, ¿no? Aparte de que es una cosa de curiosidad muy bonita, ¿verdad? Yo pongo aquí un valor y puedo leer hasta fracciones de decimales, ¿no? Entonces, pues esto, digamos, primero fue el ábaco,
Todavía hay algunos que cuentan con el ábaco. Después fueron las reglas de cálculo, después fueron las sumadoras eléctricas manuales que les daban vueltas y iban acomodando, después las eléctricas, a que hemos llegado con la computación y todo, ¿no? Pero pues hay que estudiar, hay que verlo, ¿no? Y yo vi una conferencia sobre eso, justamente cómo fue evolucionando las medidas que hemos hecho en ciencia y cómo la medida es importante si queremos definir un fenómeno. Bueno, pues muchas gracias, doctor Rudomín. Fue muy interesante lo que nos platica. Gracias por su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Y esas otras geometrías que me contabas, cómo surgieron? Pues gracias al trabajo de matemáticos que se atrevieron a cuestionar las limitaciones de los postulados de Euclides. Incluso negándolos, llegaron a resultados asombrosos, ¿eh? Con que rompiendo la ley, muchachitos. Algo así, ¿eh? Tomemos, por ejemplo, el quinto postulado, que afirma que por un punto exterior a una recta se puede trazar una y solo una línea paralela. Este postulado se puede negar de dos maneras: trazando más de una paralela, Lo que nos da como resultado la geometría hiperbólica, que tanto le gustaba a nuestro amigo Escher y que le sirvió al gran Albert Einstein para describir la curvatura del espacio-tiempo en su teoría especial de la relatividad. casi nada. La otra forma de negar el quinto postulado sería no trazar ninguna paralela a la recta. Lo que nos da como resultado la geometría esférica, que tiene importantísimas aplicaciones en la navegación y en la astronomía, como nos cuenta nuestra siguiente experta. Hoy tenemos como invitada a la doctora Susana Lizano Soberón, astrónoma, miembro del Colegio Nacional. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede decir si la geometría euclidiana puede utilizarse para calcular la posición de las estrellas en la bóveda celeste? La geometría que se usa para calcular la posición de las estrellas en la bóveda celeste no es euclidiana. Se llama geometría esférica y se ha utilizado para la navegación y para la astronomía. ¿En qué consiste la geometría? ¿Por qué se usa la geometría esférica? Porque se proyectan las estrellas en la superficie de una esfera que se llama la bóveda celeste. Aquí vemos en el lado izquierdo de una figura, si lo alcanzan a ver, en donde se ve la superficie de una esfera, como una pelota. Y vemos que en esta esfera podemos trazar, por ejemplo, dividirla en exactamente 8 gajos iguales. Cortamos a la mitad la esfera y luego la dividimos en 4 gajos, la parte de arriba y la parte de abajo. Y cada uno de estos gajos forma una superficie triangular, no con líneas rectas, porque en la superficie de esta esfera no hay líneas rectas, sino que las rectas serían equivalentes a los grandes círculos. Así, no sé si alcanzan a ver mi cursor a lo largo de la orilla de este triángulo. Y lo que pasa es, primero, que las rectas se sustituyen por pedazos de estos grandes círculos. Además, imagínense que ustedes van sobre uno de estos grandes círculos y siempre se van a intersectar, ya sea en los polos o en el ecuador, de manera que no hay rectas paralelas. Y también se cumple que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es mayor que 180 grados. En este caso que le estoy mostrando de dividir en 8 gajos iguales en la superficie, la suma es exactamente 270 grados. O sea, un triángulo, la suma de sus ángulos interiores, este triángulo en particular, la suma son 270 grados. En cambio, si nos vamos a otra geometría, por ejemplo, de la superficie de una silla de montar, tenemos una geometría hiperbólica, y en este caso, si ven ustedes aquí el triángulo que está dibujado, tiene la suma de sus ángulos interiores es menor que 180 grados. ¿Puede decirnos qué es el paralaje y para qué se utiliza? Mire, el paralaje es el movimiento aparente de las estrellas respecto al fondo de estrellas que están muy muy lejos, y este movimiento aparente está ocasionado porque la Tierra se mueve alrededor del Sol.
Entonces, si aquí ustedes ven una figura donde el Sol está en el centro, esta bola naranja, la Tierra está a un lado, digamos, podría ser que estamos observando en enero, y luego observamos 6 meses después, en julio, y la Tierra se movió. ¿Por qué? Porque tiene una órbita alrededor del Sol. Entonces, ¿qué pasa si observamos el punto rojo que está aquí arriba, que correspondería a una estrella? Y esta estrella está proyectada con respecto a las estrellas de fondo, así como acabamos de hablar ahorita. Entonces, ¿qué vería el observador en enero, en el lado izquierdo? Si proyectamos esta estrella contra el fondo, en enero va a ver lo que ven ustedes en este cuadro azul del lado derecho, en donde la estrella tiene una posición respecto a las que están en el fondo. O sea, vean que reproduje las estrellas que están arriba, hasta arriba en el cuadro azul, las reproduje abajo, y aquí el punto rojo corresponde cómo vería yo la estrella proyectada en el cielo de enero. Y ahora me voy 6 meses más tarde y veo la misma estrella proyectada contra el mismo cielo, porque las estrellas de fondo están tan lejos que no se mueven, para mí no se mueven. Entonces ven ustedes que cambió de posición. Esta estrella se proyecta en una posición diferente. El cambio de posición angular entre enero y diciembre es un movimiento aparente de la estrella porque el observador se mueve. Todos podemos ver que con nuestros ojos nosotros realizamos continuamente para nuestro cerebro una medición de paralaje. Si ponemos nuestro dedo estirando el brazo y con nuestro dedo estirado lo vemos contra un fondo de una pared o donde haya algunos objetos, si ustedes se tapan un ojo, ven a nuestro dedo proyectado en una posición, y si después se tapan el otro ojo, nuestro dedo va a cambiar de posición respecto al fondo. Eso es paralaje. ¿Qué es la astrometría y cómo ha evolucionado? Bueno, la astrometría es la rama de la astronomía que mide las posiciones de las estrellas y también mide lo que se llama movimiento propio de los objetos celestes. Esto en contraposición con el movimiento aparente. O sea, los objetos se mueven en el cielo y esto ocasiona un movimiento propio, y el movimiento aparente es lo que llamamos precisamente lo que nos permite medir la paralaje. Eso es la astrometría. En su origen, la astrometría pues estudiaba nada más las estrellas visibles. Sin embargo, hoy en día se hace astrometría en longitudes de onda ópticas, visibles, infrarrojas y en radio. Y es una rama muy importante de la astronomía, y la precisión con que se miden los paralajes es realmente sorprendente. Es como una parte en 100.000 de segundo de arco, o sea, le llamamos décimas de microsegundos de arco. ¿Cuál es el papel de la gravitación en el movimiento de los planetas del sistema solar y en la atracción de los cuerpos en la superficie terrestre? ¿Qué ecuaciones rigen su movimiento? Para eso necesito simplemente mostrarles esta gráfica en donde la fuerza de gravitación está dada por la constante de gravitación universal, es una constante, la masa del objeto 1, la masa del objeto 2 entre su distancia al cuadrado. Y ¿cómo funciona? Bueno, la ley universal de gravitación fue descubierta por Isaac Newton, y lo que dice es que una masa M1 es atraída por la masa M2, y la masa M2 está atraída por la masa M1 con la misma fuerza, y la fuerza está dada por esta ecuación que aparece del lado izquierdo. Las leyes que rigen los movimientos de los planetas son las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler dicen que un planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de los focos. La segunda ley, esa es la primera ley, la segunda ley dice que un radiovector que conecta al Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que cuando está en esta zona lejana que se llama el afelio, pues el área está dada, se tiene que mover así como despacio para que esta área sea igual a este otro triángulo cuando se encuentra la distancia más cercana, que es el perihelio, y entonces estas áreas deben ser iguales, y esto quiere decir que en la parte lejana se mueve lento y en la parte cercana se mueve rápido.
Y finalmente, una ecuación, la tercera ley de Kepler, dice que el periodo al cuadrado es proporcional al semieje mayor al cubo. Esto lo que implica es que mientras más cerca estén, ese periodo es más pequeño, van más rápido, y mientras más lejos estén los planetas, ese periodo es más grande y va más lento. Y ya como última pregunta, ¿sabe utilizar la regla de cálculo? No la sé usar. Cuando yo era estudiante, me tocó un periodo muy breve en que nos enseñaron a usar la regla de cálculo y rápidamente fue sustituida por calculadoras pequeñas. Pues le agradezco muchísimo, doctora, por esta entrevista y bueno, regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Geometría hasta fuera de este mundo. Elemental, compañera, como bien dijo el astrónomo alemán Johannes Kepler, donde hay materia, hay geometría. ¿Sabes qué? Me convencieron. Amigos de la Geometría tiene una nueva integrante. Bienvenida, colega. Geómatras unidos jamás serán vencidos. Pero qué barbaridad, casi se nos termina el tiempo y todavía no preguntamos. ¿Sabes usar la regla de cálculo? Y a mover el cuerpo y las ideas. Y enseguida no se pierdan Agenda Verde. Un muy buen programa. Ahora sí, por hoy ha sido todo. Hasta una nueva aventura matemática en Jóvenes en TV. ¡Elemental!